El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto y entrara así en la gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Aquí es donde uno se pone a pensar: ¿y qué hago yo? Los textos mejor para dónde, para uno dedicarse unos 6 o 7 meses aquí,
derecho, en ayuno, escuchando la palabra de Dios, así como los discípulos de Maús. ¡Qué maravilla! Pero hijos, tanto contenido tiene esa lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, con ese primer milagro de Pedro, por la gracia de Dios, pues, obviamente, queridos hermanos, como rico en signos, en símbolos, en expresiones, el Evangelio. Pero tratemos, pues, como humanamente de decir alguna cosita de estas dos lecturas preciosas para nosotros. Son unas lecturas de resurrección, son unas lecturas que nos muestran la grandeza de Dios y lo que Dios puede hacer por unos seres humanos que se dejan resucitar por el Señor. Pues, queridos hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que Pedro y Juan subían a hacer la oración al templo a las 3 de la tarde. Y entrando por la puerta, la hermosa, que era la puerta principal del templo y que era donde se aglomeraba la gente, ellos ven a un hombre que lleva muchos años, dice el texto bíblico, que lo llevaban todos los días y lo ponían ahí. ¿A qué? A pedir. Y que les pide pues la limosna a Pedro y Juan. Pedro se queda mirándolo y le dice: hombre, no tenemos absolutamente nada, pero lo que tenemos te lo damos. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en esos momentos se levantó este hombre que llevaba cualquier cantidad de años ahí, porque era así de nacimiento. Hijos, bendito Dios. Y ahora hay una cantidad de hermanos que permanecen tendidos en el piso esperando 100 pesos, 200, 500 o 1000 pesos. O sea, algo así como para ponerle un título a una película. Quédate postrado por 1000 pesos. Mientras que Pedro le dice: por el nombre de Jesús de Nazaret, hermano, levántese, hermano, que está vivo, verdadero y resucitado. Pero ánimo, hermano. Pero ese no es el milagro más grande de este texto bíblico, que físicamente uno dice: no, eso es una cosa maravillosa. No, queridos hermanos, hay un milagro más grande, más hermoso, más espectacular, hijos. Resulta de que 40 días atrás Pedro había negado al Señor Jesús en el Sanedrín. Lo había negado 3 veces. 40 días después de esa negación, Pedro, en la puerta de la hermosa, con eso atestado de gente, es capaz de decir que en nombre de Jesús de Nazaret, ese hombre queda liberado. Pedro, que lo negó 40 días atrás, ahora delante de toda la comunidad, es capaz de profesar sin que se le caigan los anillos, sin que se le caiga la túnica, sin que se acompleje, sin que sienta absolutamente nada, sino que Cristo Jesús está vivo, verdadero, y en nombre de Él es que hablo yo. Pedro estaba sanado ya. Pedro ya, el Señor Jesús lo había sanado del temor, del susto, del miedo de poder defenderlo. Pedro ya estaba sanado por la gracia del resucitado de aquellos temores que no lo dejaban proclamar a Dios vivo y verdadero. Ese es el más grande milagro, queridos hermanos, porque después de que Pedro ha sido lleno de la resurrección del Señor, Él puede obrar el milagro de levantar a este hermano del piso. Pregunta:
nosotros ya estamos sanados también del miedo de ir a hablar en nuestros hogares y en nuestra familia y en nuestros entornos del Cristo vivo y resucitado. No tienes que hablar físicamente, verbalmente, no. Tú tienes que hablar con tus acciones, con tus comportamientos, que ahora cuando llegues a la casa, con tus comportamientos le hagas decir a todos allá, ¡ja! ¿Y qué le dieron allá? ¿Qué vino transformada? Eso es, así es que tendría que ser. ¡Ja! Pero ¿y a usted qué fue lo que le pasó? ¿Lo cambiaron hoy? Eso es lo que tenemos que hacer. Y nosotros callados. Y nosotros callados, como es de difícil, queridos hermanos. Bueno, pero vamos al Evangelio para que digamos también alguna cosita tan especial de este texto bíblico. Queridos hermanos, vamos de camino todos hacia Emaús. El Señor camina con nosotros, nos habla todos los días, nos cuenta las Escrituras. Todos los días parte para nosotros el pan. Esta es la aldea de Emaús. Caminamos con el Señor, pero no lo vemos, no le entendemos, no logramos escuchar, somos ciegos. Y aún, queridos hermanos, todavía no lo reconocemos al momento de partir el pan. Eso sería algo que nosotros tendríamos que analizar muy especialmente, queridos hermanos. ¿Cuántos años lleva el Señor explicándonos las Escrituras? Todo lo que decía Moisés y los profetas. Obviamente el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. El Nuevo Testamento se escribe con la vida del Señor Jesús. Pero queridos hermanos, todavía nosotros no hemos visto al Señor. Todavía nosotros cuando salimos del templo decimos, qué hermosura esa palabra de Dios tan especial. El Espíritu Santo me movía el corazón, me lo oprimía, me lo soltaba, me lo volvía. ¡Qué hermosura! Y hasta ahí duramos y de ahí en adelante nada. Y cuando llegamos a la casa ya se ha perdido el Evangelio, la emoción, la efusión del Espíritu Santo, las mociones del Espíritu que mueven nuestra vida y nuestro ser. Y entonces tenemos que pensar allá en la casa, pero ¿qué es lo que pasa en el templo? Como ardía mi corazón cuando el Padre nos proclamaba el texto bíblico. ¿Y qué pasa aquí en mi hogar? Bueno, queridos hermanos, pues precisamente para que no suceda eso y para que podamos seguir sintiendo que arde nuestro corazón, le tenemos que decir al Señor, Señor, quédate con nosotros porque la tarde está cayendo. El Señor con toda seguridad se quedará con nosotros, pero se quedará en la Santa Eucaristía. Por eso en la mañana y en la tarde hay que venir al templo, a la aldea de Emaús, para encontrarnos con el Señor en la oración. Este texto bíblico es muy bonito, queridos hermanos. Todavía no estaba oficializada la celebración eucarística, pero era la proyección de lo que sería luego la Santa Eucaristía, porque en el caminar, que es cuando uno comienza la celebración eucarística,
que caminamos con el Señor Jesús, Él nos explica las Escrituras, primera parte de la celebración eucarística. Y en la segunda parte, queridos hermanos, Él fracciona su cuerpo y su sangre para cada uno de nosotros. Y en ese momento es donde se le abren los ojos a los discípulos. Pero ya es tarde, porque Él inmediatamente desaparece. Ojalá, queridos hermanos, que en esta celebración no sea tarde en el momento en que nos demos cuenta que el Señor Jesús está vivo, verdadero y resucitado en medio de nosotros. Y que sea de un hábito constante estar recordando que el Señor camina con nosotros, que nos explica los textos bíblicos, que parte para nosotros el pan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.